Bien, entonces lo que está en debate es qué entendemos por propiedad indígena. La propiedad indígena tenemos que entenderla de dos formas. Primero, la propiedad indígena que está titulada a las comunidades indígenas, y segundo, a propiedad indígena que debió estar titulada, pero que debido a normatividad actual es imposible que ello ocurra. La propiedad indígena, como posesión indígena, está en los ríos, está en los mares, está en los lagos, está en las cochas. ¿Se puede titular? No. O sea, bajo nuestro Código Civil, no. Bajo nuestra regulación sobre recursos naturales, no, porque son recursos naturales que pertenecen al Estado. Las posesiones ancestrales indígenas también se ubican en bosques. ¿Puedo titular bosque? No. Y por eso es que hoy la figura es propiedad indígena y posesión ancestral, todo lo cual sería en realidad la propiedad comunal. Esta es la dinámica que opera hoy día. Y que claro que José Carlos Mariátegui, en su oportunidad en 1928, no distinguió, porque todavía se estaba construyendo cuál es el contenido del derecho a la propiedad comunal. Y primero, como usted lo indicó, ¿su nombre? Sí. Ciro, se estaba reivindicando el territorio indígena, que probablemente había sido arrebatado por hacendados, por terratenientes, por aristócratas, y primero era reivindicarlo. Una vez reivindicado y con la voluntad de titulación, se encontraron con esta dificultad legal, formal, de que había dos supuestos diferentes. Y eso hoy día es un problema, porque cuando viene actividades mineras, petroleras o eléctricas, si tú estás titulado como comunidad indígena, las compensaciones serán mayores así que tú estás titulado a título individual. ¿Cuál cree que sea la estrategia del gobierno que entra sobre titulación de propiedad comunal? Lo ha dicho un vocero: vamos a titular como propiedad comunal todos los lugares donde no hay concesiones mineras ni hidrocarburíferas, y donde haya concesiones mineras, hidrocarburíferas u otras, se titulará a título individual. ¿Por qué? Porque es más fácil negociar por compensación por servidumbres, por uso de territorio superficial, a título individual. Eso tiene una lógica económica, una lógica también de concepción jurídica de la propiedad. Nosotros acá la tenemos como propiedad individual. Ellos tienen una concepción de propiedad comunal. Es una visión distinta de un mismo fenómeno. Veamos qué va a pasar más adelante, pero por lo menos la primera aproximación que ha hecho este gobierno es esta. Vayámonos adentrando a la Constitución de 1920. ¿Quién era presidente en 1920? Michel Leguía, ¿cierto? Y él funda lo que se denomina la Patria Nueva. Estamos retornando al colegio, parece. Pero es importante retornar a este periodo, porque en esta Constitución, en su artículo 58, se reconoce por primera vez a las comunidades indígenas. No dice campesina, no dice nativa, dice indígena. El primer término que se le dio a nuestras comunidades fue indígena. ¿Cómo es que después pasan a ser campesinas? Por este fenómeno intelectual de ver al indígena asociado al agro.
Y entonces hay un tránsito entre del indio al campesino. Y hoy, 2016, estamos en un tránsito inverso, del campesino al indígena. Pero en ese momento, incluso le llamaban indio, ¿no? Aunque realmente el término debió ser nativo, autóctono. Eso, para empezar. ¿Qué se consagró adicionalmente? La propiedad indígena es imprescriptible para que no les arrebaten sus territorios. Se consagra la imprescriptibilidad de los territorios indígenas. Lo que revela algo, la naturaleza ancestral del territorio indígena, la naturaleza transgeneracional, la naturaleza colectiva. Sigamos avanzando. También en el gobierno de Leguía se crea la sección de asuntos indígenas del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Y por qué ahí? Miren, dice Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Quién hacía los caminos públicos? ¿Quién hacía los indígenas? ¿Se acuerdan? Había una ley de construcción vial que el indígena tenía la obligación de brindar varios días al mes para construir caminos públicos. Y los criollos y los mestizos y los peruanos de la ciudad, ellos podían pagar o podían simplemente eludir esta obligación. Y es interesante cómo es que aparece la institucionalidad indígena. Este es el primer elemento de institucionalidad indígena estatal. Hoy día tenemos al Viceministerio de Interculturalidad, ¿no es cierto? Antes fue el INDEPA y antes la CONAPA. Bueno, el origen de todo fue esta sección que se crea no necesariamente para proteger al indígena, sino para asegurarse que brinde su trabajo gratuito para hacer obras públicas. Estamos hablando de principios del siglo XX. Se estableció el Día del Indio. ¿Alguien sabe cuándo es el Día del Indio? No lo mire su compañero. Michelle recuerda el 24 de junio y pasa otra vez un fenómeno extraño. Se equivocó, doctor, es el Día del Campesino. ¿Ve cómo hay esa mutación histórica? Lo que es el Día del Campesino, un día fue el Día del Indio, porque se identifica al campesino como el indígena. Sigamos avanzando. Se crea el Patronato de la Raza Indígena, o sea, se reconoce una institución para proteger a los indígenas. Sigamos avanzando. Se apoyó el arte pro indígena y el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, radicales antigamulares. ¿Cuál es el interés de ese momento de los indígenas? No ser explotado por los asentados, por los gamonales. Recuerden que en ese momento éramos una república agroexportadora. Aparte de minerales, éramos agroexportadores. Y claro, si usted ve hoy día que somos, seguimos siendo agroexportadores y también seguimos importando minerales, materias primas. No ha cambiado mucho la realidad económica desde ese entonces, solamente estamos un poco mejor en el ámbito microeconómico. Aquí les pongo una fotografía de la revista Variedades, donde sale un artículo titulado Renacimiento Indio por el arte. Y este es el otro fenómeno. Empieza a generarse literatura costumbrista indígena, empieza a generarse fotografía indígena. De esa época es Chambi. Recordará la célebre fotografía, ¿se acuerdan? De esa época. Porque hay una reivindicación indígena, pero visto de una manera cuasi pintoresca. No reivindicativa stricto sensu, sino prácticamente costumbrista, pintoresca, curiosa.
allá de algunos derechos de manera formal, no tenían mayores conquistas sociales. Y damos un salto inmenso hasta la actualidad. Hemos descubierto la Constitución que trata por primera vez los derechos indígenas. Veamos que dice nuestra Constitución 1993, como diría su compañero atrás. ¿Cómo se llama su compañero? Marco. Quiero ver la actualidad. Bueno, el artículo 2, numeral 19, me consagra el derecho a la identidad étnica y cultural, del que se derivaría el derecho a la consulta previa, el derecho a la propiedad comunal, el derecho a su religión, el derecho a conservar sus costumbres, el derecho a chachar boca, etc. Este es un artículo fundamental porque el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, lo que entraña también proteger sus sistemas jurídicos. Estamos en un Estado que ha reconocido el pluralismo jurídico. ¿Y cuándo hizo eso? Cuando reconoce que hay una jurisdicción indígena. Ojo, sigamos avanzando. El artículo 89 es algo un poco irónico, ¿no? Que le guía un autócrata, ¿no es cierto? Y Fujimori tengan constituciones donde se reconocen derechos indígenas formalmente, pero materialmente otra sería la historia. Pero sigamos, encontramos el artículo 89 y dice: las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia con la Constitución de 1920? Que en la del 20 hablan de comunidades indígenas, por lo tanto la tiene un componente mayor y distinto al agro. Aquí sí se les asocia al agro, campesinas dicen. ¿Y quiénes son las nativas? Los pueblos indígenas que están en la selva. Hay algo interesante acá. Ojo, la comunidad campesina y nativa es una persona jurídica. El pueblo indígena es un sujeto de derecho diferente. Las personas jurídicas llamadas comunidades campesinas y nativas pueden conformar un pueblo indígena. ¿Por qué? Porque la lógica de las comunidades campesinas implica tener un reconocimiento legal de un territorio ancestral. Y como ustedes saben, no se puede titular bosque, no se puede titular ríos, no se puede titular conchas, lagos. Lo que va a ocurrir es que voy a tener comunidades apartadas unas de otras porque las separarían de estos espacios, ¿no es cierto? Entonces los pueblos indígenas se conforman por comunidades porque el reconocimiento de la integridad de este territorio es imposible, porque nuestra regulación no lo permite. No hay una regulación que permita la titulación del territorio integral de un pueblo indígena. Entonces se titulan por partes. ¿Cómo lo hacen? A través de comunidades nativas y campesinas. Lea un libro hermosísimo de Pedro Hierro que se llama Antropología del Derecho, donde da cuenta de este fenómeno. Las personas jurídicas fueron algo que inventaron los limeños para ahí meter a las comunidades, pero no es su forma tradicional. Sigamos avanzando. Dice: son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco de la ley. Vean lo interesante de este artículo. Lo que me está generando es un órgano constitucional autónomo. Vean bien. ¿Por qué? Porque la Constitución, Ciro, le reconoce a la comunidad su organización autónoma en lo económico, en lo administrativo, en el uso de sus tierras. Son un órgano constitucional autónomo.
Artículo 149. Las comunidades campesinas nativas con el apoyo de las rondas campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Pueden impartir justicia de acuerdo a sus costumbres. ¿Son o no una autoridad? Son. ¿Tienen autonomía o no? Si ellas pueden impartir la justicia, tienen autonomía. Si ellos resuelven asuntos económicos, administrativos, sociales, y tienen un territorio, ojo, dice acá, en el ámbito territorial. Y territorio, como ustedes saben, implica autogobierno. Y territorio implica un componente político, ¿no es cierto? No dijo propiedad comunal, dice territorio. Por lo tanto, las comunidades campesinas y nativas tienen un derecho que se llama el derecho de la autonomía comunal, que veremos más adelante sus implicancias, pero por ahora les digo que les permite la autonomía de poder regular sus propios asuntos internos como mejor les parezca, sin que el Estado pueda entrometerse. Sigamos avanzando. Dice, la propiedad de sus tierras es imprescriptible. Ojo, ¿eh? Dice la propiedad de sus tierras. Otra vez utiliza la categoría tierra y territorio, tiene un componente de autogobierno. Tierras. Y continúa. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. No reconoce al indígena individuo su cultura, le reconoce al colectivo comunidad campesina y nativa. Y ya hemos dicho que el artículo 149 fija la jurisdicción indígena, que junto a la jurisdicción arbitral y la jurisdicción policial militar, así como la jurisdicción ordinaria, son las justicias especiales que existen. Ahora duda usted, Ciro, que son unos hermanos del autónomo que tienen una autonomía. Todavía no queda convencido. Bueno, cuando vaya a una comunidad y se entere que hay una autoridad política que tiene su propia organización, que administra sus propios recursos, que tiene su propia dinámica, que hay sanciones dentro de los propios comuneros, que tienen una serie de reglas y que incluso para entrar a su comunidad tienes que pedir permiso, te das cuenta que, aunque contra tu voluntad, son autónomos. Son autónomos. Lo son en la realidad. La Constitución lo único que reconoce es un hecho. En la práctica no son. Un hecho. Y el caso de Tres Islas, que ustedes han leído, es una evidencia de eso. El caso de Tres Islas evidencia que ellos custodian tu territorio, al punto de limitarte tu ingreso. Sigamos avanzando en la historia. Una de las cosas que uno se pregunta siempre es: ¿quién es indígena? ¿De dónde viene su familia? ¿Su nombre? Franco. Franco. De parte de mi padre viene de Guaral y de parte de mi madre viene de los Andes. ¿Usted es indígena? ¿Cree ser indígena? Sí, no, que sí. ¿Usted, Ciro? Puede preguntar. ¿Usted se cree indígena? ¿Considera, como dirían los psicoanálisis, los miembros del psicoanálisis, ¿usted tiene un autoconcepto de ser indígena o no? Yo sé que por el origen que tengo, sí. Pero usted, diga, usted, o sea, no lo que dice Michel de usted, sino usted, que piensa de su identidad. ¿Y es indígena o no? No sé, tengo dudas. Tiene dudas. Usted, Michel. ¿Sí? Usted. No se considera indígena, no está mal, no es un pecado. O sea, Daisy. Sí. Usted. No. Usted. Bueno, justamente han dado en el punto clave. Para poder ser
considerado un pueblo indígena, tiene que cumplirse dos características. Primero, una característica objetiva. Tienes que descender de las primeras poblaciones que vivieron en América y que estuvieron antes de la creación de la República. Preexistieron a la creación de la República. Y bueno, yo creo que algunos de ustedes sí se configuraría ese fenómeno. Su familia de repente estaba acá antes que llegaran los conquistadores. Y un poco de sus genes han quedado todavía en su identidad. Pero eso no es suficiente, ¿ah? Que yo tenga genes indígenas. Ojo, por ejemplo, mi apellido es Carhuatón, que es un apellido quechua. Pasto amarillo significa. Y proviene de Ecuador, porque recuerden que el quechua también se habla en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en parte de Chile, ¿cierto? Bueno, pero eso me hace indígena. ¿Qué me hace indígena? No solamente mi descendencia, sino la vigencia de instituciones culturales y sociales propias, hechos claros. O sea, tengo la sangre indígena, pero conservo mis instituciones, ya no las conservo. Entonces, ya no estoy siendo completamente indígena como identidad, como autoconcepto de usted, como individuo, como individual. Se requiere de esta indígena un reconocimiento estatal. ¿Se requiere? No requiere. No. ¿Cómo te van a reconocer como que tú fueras un ser humano? No. Esto es algo que es suyo. Lo único que podría hacer la autoridad es declarar algo que usted es. Pero bastaría estos tres elementos. No. ¿Cuál es el elemento determinante en caso de dudas? Tengo dudas de que Ciro provenga y descienda con su comunidad de las primeras poblaciones americanas. Tengo dudas de que conserva sus instituciones. Me parece que no estoy completamente seguro. Veo que tiene instituciones ahí, pero no estoy seguro si lo es. ¿Qué me determina? El siguiente elemento. La autoidentificación. La autoidentificación. Yo me reconozco como pueblo indígena. Yo me reconozco como indígena. Aquí presente, solamente una persona se ha reconocido como indígena. Una. Y de repente no se le ve en su fisionomía rasgos indígenas. No tiene que ver con la fisionomía, tiene que ver con la conciencia de pertenecer a un pueblo indígena y de conservar instituciones. De eso se trata. Puedo haber perdido la lengua, ya no hablo el quechua, no hablo el aymara, no hablo la chaninga, no hablo el abajú, no hablo el guapís, no hablo la lengua originaria del pueblo, pero conservo la identidad. Me visto como se vistieron mis antepasados. Creo en los dioses de mis antepasados. Tengo las mismas supersticiones, tengo las mismas costumbres. Entonces he conservado. Otro tema interesante es este. ¿Tengo que conservar la totalidad de mi cultura indígena? No. Puede ser la conservación total o parcial. Convenio 169 de la ONU. Total o parcial. Por lo tanto, puedo haber perdido la religión. Puedo haber perdido, ya no creo en el Dios Sol. Creo en Jesucristo. Pero conservo otras tradiciones. Conservo otras. Entonces puedo haber perdido parte, pero no totalmente todo. Y me sigo considerando, por ejemplo, ya no existe esta cultura, pero el chanca. Imaginemos que hay algunos chancas todavía. Entonces mantengo las tradiciones chancas que son diferentes a las de las incas o a los aymaras. Podré seguir manteniendo esa identidad, esa autoidentificación. En el Perú, la consulta previa es obligatoria desde 1995.
5, 2 de febrero. La ley de consulta previa y el reglamento que se pide el 2011 y el 2012 no crean nada nuevo. Lo único que hace es operativizar un derecho que estaba vigente desde ese momento. Incluso algunos dicen desde antes, porque siendo las comunidades, poblaciones vulnerables, estos derechos les pertenecían desde que firmamos tratados de derechos humanos, donde se habla de participación ciudadana, donde se habla de no discriminación, no exclusión, y podríamos entender el mecanismo de la consulta como una forma de no discriminación y no exclusión. Sin embargo, en el Perú no se hizo efectiva hasta que no hubo una ley y un reglamento. Y también, hay que decirlo, una conciencia regional. Tenemos que ser conscientes que lo que pasa en el Perú no solamente pasa en el Perú, pasa en Centroamérica y en todo Sudamérica. Y los países que han gravitado para el cumplimiento de la consulta previa, dos podemos mencionar, son Nicaragua y Paraguay. Nicaragua y Paraguay. Veamos cómo Nicaragua. Nicaragua en el célebre caso Aguastingui versus Nicaragua, donde señala que atendiendo a lo previsto en el artículo 29b de la Convención Americana, que prohíbe una interpretación restrictiva de derechos y principios prominentes, el tribunal sostiene que el artículo 21 de la Convención de Imposición y Ejercicio del Derecho de Propiedad Privada protege el derecho de propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. La Corte expresó que el artículo 21 de la Convención Americana protege, ojo, miren, ojo, la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos. ¿Qué está diciendo? Me está diciendo la Corte que el Estado debe respetar la relación que existe entre el pueblo indígena y su territorio, entre el pueblo indígena y los árboles, entre el pueblo indígena y los animales, entre el pueblo indígena y los lagos, entre el pueblo indígena y los mares, entre el pueblo indígena y sus ríos, entre el pueblo indígena y el ambiente. Eso me está diciendo la Corte Interamericana. Este caso de Aguastingui versus Nicaragua abriría la puerta para otros más que ahondarían en el desarrollo de este concepto tan gravitante. Por eso no olviden que si algunos derechos hoy día se reconocen en el ámbito indígena, una parte de la responsabilidad es de Nicaragua. Los indígenas de Nicaragua, cuando luchan por sus derechos, también luchan por los derechos de todos los demás indígenas americanos. Y esa es una visión regional. No puedes ver lo que ocurre en el Perú sin ver lo que ocurre afuera. Y el otro caso, más poderoso todavía, que es mucho más. Este caso es conmovedor. Es un caso que tienen que leerlo todito. Busquen la sentencia de Cárdenas y tarea para ustedes personal, leerlo el fin de semana, porque miren de lo que se trata. Caso de Yaqui Axa versus Paraguay. Es decir, el derecho a usar y gozar el territorio carecería de sentido en el contexto de pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con la protección de los recursos naturales que se encuentran en el territorio. Por ello, la protección de territorios de los pueblos indígenas y tribales también deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez permite mantener un modo de vida. Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo de la comunidad de su condición, es preciso de proteger. Me voy a quedar ahí, porque esta sentencia dice algo fundamental. Dice que el territorio
es fundamental para la supervivencia física y cultural de la comunidad. ¿Se dan cuenta la importancia que da el territorio? Si es así, Ciro, ¿será natural transferir la propiedad indígena? Porque es como que transfieren la propia vida de la colectividad. ¿No ves que hay una relación de supervivencia? ¿No ves que de ahí sacan las plantas para curarse, los animales para comer, los peces para comer, el agua para beber, ¿no? Del río? Y las deidades que están ahí presentes para ellos, los animales, los árboles, las montañas, los sapos, son parte de su cultura. Por eso dice, y yo me detengo acá, que han usado los pueblos indígenas y tribales que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión. Si tú le quitas el territorio, le quitas su cosmovisión. ¿Dónde voy a desarrollar mis leyendas? Imagínense que yo fuera un aymara. Iría y Mantocapa y Mamaboyo salieron de Titicaca. Y el Estado boliviano y peruano dice, vamos a desaparecer y llega para poner ahí otra cosa. ¿Se destruye su cosmovisión? Porque desaparece un elemento trascendental en el origen de esa cultura, ¿o no? El origen de su cultura está ahí. Pero así como este, que es el más conocido caso que ustedes han podido leer, hay otros más, donde una montaña, donde un río, donde un bosque es el origen de su cultura, de su cosmovisión del mundo. Que si tú lo desapareces o lo concesionas sin tener en consideración esta especial categoría, entonces atenta contra su dignidad e indignidad. Continúa. Es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la Convención para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y su identidad cultural, estructura social, sistema económico, con los costumbres, creencias y tradiciones distintas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los estados. O sea, la Corte Interamericana le ha contenido al derecho de propiedad privada, lo aplica y lo desarrolla como propiedad comunal. Ojo que la Convención Americana de Derechos Humanos no está ni dice propiedad comunal, pero la aplica de una manera amplia el derecho de propiedad, la Corte, y desarrolla este nuevo concepto. Y le da este contenido distinto del que tradicionalmente habría tenido la propiedad stricto sensu. Por eso les digo, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Paraguay, va a repercutir en lo que pase en el resto de países. Solo les he contado dos casos, vamos a contarles en la otra clase más. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó en Brasil? Porque no puedes entender lo que ocurre con los indígenas peruanos si no tienes el contexto. Hoy día solamente dos. ¿Y qué pasó en Perú? Dice Frank. Me interesa. Traigo mi corbatita roja, dice, para recordarle que soy peruano. En Perú, el caso favorito de Ciro, 3 islas. Para poner uno, porque hay muchos casos donde se desarrolla este concepto, simplemente 3 islas porque hemos estado viendo el caso. Dice lo siguiente: si bien la Constitución hace referencia a la protección de tierras de las comunidades campesinas y nativas, sin reconocer el concepto de territorio de forma expresa, el Convenio 109 establece en el artículo 13 que la protección de territorio y tierras debe incluir el concepto de territorios. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Y cierra el círculo, ¿sí? Cierra el concepto. Dice que la propiedad comunal te da derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, al autogobierno, a la autogestión, a la posibilidad de un sistema jurídico distinto al otro y que tendrás que armonizar, ¿no es cierto? Entonces, miren la implicancia que ha tenido lo que
tenía afuera o el caso rural. No solamente fue el convenio 19, sino cómo se desarrolló en la jurisprudencia regional y también de los propios países. Colombia, en la Corte Constitucional Colombiana, también da su aporte, pero vamos a hablar solamente de la rural. Y para finalizar, los últimos 50 segundos antes de que nuestra aquí referee Daisy saque la tarjeta amarilla y roja, nuestra conclusiones de propiedad comunal. Lo que caracteriza este tipo de propiedad, a diferencia de la que conocemos en sentido tradicional, es su ejercicio por sujeto colectivo, por el indígena, y no por un particular individuo. Ojo, esa es una de las primeras características. La propiedad comunal, su titular es un sujeto colectivo llamado comunidad indígena, comunidad campesina, comunidad nativa, si quiere usted llamar un pueblo indígena. Siguiente. De otro lado, su otra característica distintiva es su vínculo indisoluble, espiritual y cultural que existe entre propiedad comunal y el pueblo que lo intenta. Usted, mi estimada Daisy, tiene una relación especial con su casa, o tiene una relación complicada. No, doctor, es una relación sentimental. No, pues nadie tiene una relación sentimental con su casa, ¿verdad? O usted la tiene sido con su bicicleta, o usted la tiene con su auto. No, es imposible, eso diría Franco, materialismo, doctor. No es materialismo para los indígenas, es parte de su cultura. El territorio es como una extensión de ellos. Ahí está su casa, ahí está su religión, ahí está su vida, ahí está su historia, ahí está su familia, ahí están sus hermanos, que de pronto también son los animales, los árboles, sus deidades. Entonces, vean la diferencia. Entonces, la propiedad comunal tiene una connotación totalmente distinta a la propiedad en sentido tradicional. Primera conclusión de la clase. Y la última conclusión es la que sigue. La propiedad comunal tiene un sustrato ontológico extrapatrimonial que la caracteriza y distingue de otros tipos de propiedad que requieren un enfoque desde el derecho internacional de derechos humanos a fin de tutelarlos. Ojo, el enfoque de propiedad colectiva, propiedad comunal es extrapatrimonial, es el derecho fundamental, pero de la persona, distinto a la propiedad en sentido tradicional, que es patrimonialista. ¿Se dan cuenta? Es otra cosa, totalmente distinta de lo que conocíamos. Y hay que aplicarle Código Civil. No, hay que aplicarle Derecho Internacional Público, Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, Convenio 69 de la OIT, hoy la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. No le vas a aplicar Código Civil, porque el Código Civil tiene una visión napoleónica, patrimonialista, de autonomía de voluntad individual, otra cosa. Cerramos, dice, a fin de tutelarlos, efectivamente considerados su particular naturaleza jurídica, sus formas, titularidad exenta de formalismos, su contenido de base amplia y abierta así como la interconexión intrínseca con otros derechos humanos fundamentales y elementales. Ojo acá con lo que les estoy notando, es exenta de formalidades. Para poder tener la propiedad, esta, por ejemplo, la universidad, tiene que ser escrita en registro público, ¿no es cierto? El pueblo indígena no requiere la inscripción de registros públicos, porque puede tener la posesión ancestral como garantía. Ojo. Y otra cosita, mientras usted con su auto, con su bicicleta, con su celular favorito, no tiene nada de alguna forma espiritual, en la propiedad comunal aparecen otros derechos conexos, como por ejemplo el tener la propiedad comunal me permite el derecho al acceso al agua, me permite el derecho a la alimentación, me permite el derecho a la reparación cuando lo contaminan, me permite el derecho a la indemnización, me permite el derecho a religión, me permite el derecho a la historia. O sea, la propiedad comunal
se asocia a otros derechos de naturaleza colectiva y que marca una diferencia con la propiedad tradicional. ¿Cuál es lo lamentable? Que nuestra legislación interna, Código Civil, Código Procesal Civil, no ha desarrollado el concepto. Y tenemos que apelar siempre a jurisprudencia internacional o a tratados. Eso ha sido todo por hoy, Daisy. La tarjeta roja ya ha salido. Nos vemos.